buena elevación de la rodilla y una buena amplitud de espalda. Bueno, un defecto que echamos desde hace muchos años peleando para intentar distinguirlo es el campaneo, que antiguamente era un aire o una expresión que se valoraba mucho, pero que con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que es un movimiento defectuoso, porque lo que el animal avanza hacia los lados evita que avance y cubra terreno hacia adelante, lo cual provoca un desequilibrio en el animal y disminuye esa amplitud y la proyección del movimiento. Aquí podemos ver un pequeño vídeo de este animal que define perfectamente lo que es ese campaneo que hemos hablado. Son movimientos totalmente asimétricos, que no da ningún tranco igual y presenta unas desviaciones bastante considerables. Por tanto, son movimientos que tenemos que intentar de ir eliminando de lo que es la selección del pura raza española. Vamos a seguir y aquí podemos ver un animal que cumple bastante bien con el prototipo del pura raza española en lo que se está buscando actualmente, lo que sería un trote racial. Es un animal joven que quizá le falte un poco de ritmo y un poco de doma, pero podemos apreciar esas elevaciones y el remetimiento que hemos dicho. Y gran elasticidad y facilidad para soltar la espalda, etcétera, etcétera. Vemos bastantes características de buena calidad. Y vamos a seguir hablando de morfología. Bueno, también he hecho un pequeño apartado de la racialidad de movimiento, que es una anotación que hacemos en la ficha, que no la valoramos numéricamente, pero que sí nos condiciona la nota que damos al final como calidad a la fidelidad racial que presenta el animal. Para tener una fidelidad racial de movimiento alta, pues debe de cumplir perfectamente con todo lo que el patrón racial nos define. En caso de tener una racialidad baja, pues tendríamos defectos mecánicos, el campaneo, aires muy planos, sin remetimiento, irregularidades y todo aquello que difiere de lo que es el patrón racial. Pues vamos a hablar un poco y voy a intentar de agilizar de la morfología. Si alguien tiene alguna duda y quiere que nos paremos en algo en concreto, pues nos avisáis, ¿vale? La cabeza. Hablar de la cabeza es hablar de la región más importante del caballo de pura raza española, porque es la región que define nuestra raza. Por tanto, en el patrón racial tenemos muy definido cuáles son las características propias de la cabeza del caballo español. ¿Qué es lo más importante? Pues tenemos que decir que lo más importante de la cabeza de un caballo español es el perfil. Ha habido mucha polémica a lo largo de los años, que si perfil recto, que si perfil convexo, que si subconvexo, y actualmente lo que está publicado por el ministerio y lo único que se recoge como correcto es el perfil frontal subconvexo. Y ahora vamos a ver cuáles son las características de este tipo de perfil. Nos dicen cómo tiene que ser las orejas, la frente, el ojo, la cara, la carrillada y todas las subregiones. ¿Vale? ¿Qué es lo que valoramos? Pues el perfil, todas las subregiones que vamos a señalar a continuación, también las proporciones, porque podemos tener un buen perfil, pero que la proporción no cumpla. Nos dice que la longitud tiene que ser 2,5 veces la anchura y 2 veces la profundidad. ¿Vale? También hay que valorar otras características, como es el dimorfismo sexual, es decir, que la hembra tenga cabeza de hembra y el macho cabeza de macho, y la expresión que transmite. Todas estas son las subregiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar una cabeza. ¿Vale? Como hemos dicho, lo más importante es el perfil. Ahora vamos a ver que según el manual de juzgamiento, el perfil es el tipo de perfil es lo que nos limita la nota a la que podemos acceder. ¿Vale? Vamos desde la oreja, la frente, el ojo, el nasal, la parte de la carrillada, las barras, etcétera, etcétera. Fijaros que de una sola región tenemos que mirar 12 o 14 subregiones. Por tanto, después todas ellas contribuyen para afinar la nota que demos en la ficha. Actualmente los defectos más comunes en los concursos morfológicos son los que aquí exponemos. Animales que presentan la frente muy plana, ¿vale? Que se le puede llamar perfil no aloídico o perfil mixto, discontinuidades en los perfiles y quijadas o mandíbulas un poco masivas o excesivas, ¿vale? Estos son los tipos de perfiles que nos podemos encontrar, desde un perfil recto, que el manual lo recoge con una nota de 5, el perfil subcóncavo, que estaría acotado en una nota de 4, y el perfil cóncavo, que es el perfil que popularmente se conoce como el chato, ¿vale? Como lo que tiende más a la sangre árabe, que estaría calificado con una nota de 3.
quedado pillado esto? ¿Qué ha pasado? Creo que hemos perdido la pantalla. Vamos a volver a compartirla. Echamos ya de vuelta, ¿verdad? Sí. Vale. A ver si ahora me deja pasar. Otro tipo de perfil que encontramos que nos puede llevar a un poco a confusión es el perfil convexo. Cuando hablamos de queremos caballos acarnerados, pues el acarnerado es un defecto que se califica al igual que el perfil recto con una nota de 5. Entonces muchos os preguntaréis cuál es el perfil que tenemos que conseguir en el caballo de pura raza española. Pues el perfil subconvexo, ¿vale? Un perfil que esté proporcionado, que sea continuo y la parte inferior de la cabeza que tienda a la rectitud. Aquí en esta imagen hecha con inteligencia artificial podemos partir de una misma cabeza con distintos tipos de perfiles. Partimos del perfil cóncavo, que está en rojo, ¿vale? Que es decir, que estaría suspenso y en este caso con una nota de 3. Seguimos con el subcóncavo, que estaría en un 4. Después en naranja echamos en las notas de 5 y 6, que estaría el perfil recto y el convexo. Y en una nota de 6 estaría el no aloídico. El no aloídico es aquel que tiene, por ejemplo, este ejemplo, que vemos que la frente sí es convexa, pero el nasal es recto. Y el que tiene inmediatamente a la derecha es justo lo contrario. Vemos la frente plana o recta y el nasal convexo. Y en verde, pues tenemos el perfil subconvexo, que es el que valoramos en una nota de 7 en adelante. Aquí tenemos dos cabezas que su nota sería notable, alto o incluso sobresaliente. Esta sería la cabeza que cumple con todas las características propias del patrón racial. Seguimos con el cuello. El cuello es otra de las regiones que definen al caballo de pura raza española y que además tiene mucha importancia en el movimiento y en el equilibrio que puede presentar el caballo. Igual, aquí nos explica cómo tiene que ser de tamaño, longitud, cómo debe de ser la garganta, el borde superior, las inserciones, etcétera. Que es todo lo que valoramos. Vemos la angulación que tiene el cuello, también el dimorfismo, el empleo que tiene en movimiento, y nos dice el patrón racial y el manual de juzgamiento que comprende el 45 o el 47% de lo que es la alzada del animal, para que tenga una buena proporción. Estas son las subregiones que tenemos que tener en cuenta, como cuál es el engarce con la cabeza, que sea fino y no sea empachado, que tenga un borde superior fino, ¿vale? Y ahora aquí en estos ejemplos, que son los que yo considero que actualmente son las faltas y defectos que con más frecuencia se ven en los concursos morfológicos, que son engarces muy masivos y poco definidos, como puede ser el caso de este animal castaño, animales con el borde inferior convexo. Este de aquí abajo es animales que el arco superior que debe de morir en la nuca, fijaros en este caso que muere bastante más atrás, es una característica no típica del pura raza española, estaríamos hablando de otro tipo de raza. Animales con poca musculación en el cuello y poca definición, y quizás el de arriba a la derecha, que sería el animales con el borde superior desviado desde muy temprana edad. Como podemos ver en este vídeo, animales que a lo mejor en estático el cuello puede estar firme, pero en cuanto lo vemos en movimiento, vemos perfectamente cómo la parte superior o la cresta superior tiene falta de firmeza considerable. Por tanto, el animal cuando va en movimiento no solamente podemos valorar el paso, el juez tiene que estar pendiente de todo este tipo de defectos para dar una correcta calificación en la ficha. Aquí lo vemos en estático, vemos este animal de la izquierda que tiene una desviación y un engrosamiento considerable del borde superior. El animal del centro, vemos que tiene un pequeño acopio de grasa, pero no tiene la desviación tan marcada como el primero. Y por último, el que está a la derecha del todo, que vemos que el cuello está perfectamente firme y sin ningún tipo de desviación. Estos es más defectos y faltas más comunes: angulación excesiva o pésima, malas inserciones, engrosamiento. Son ejemplos quizás un poco extremistas. Algunos tipos más de ejemplos, como puede ser el golpe de hacha, bordes paralelos entre sí, cuellos de ciervo, acopios de grasa en el borde superior, sobre todo en los machos, cuellos con poca longitud, etcétera. Aquí en este montaje vemos cómo penalizaríamos el borde superior engrosado y desviado con una nota de 3,
el borde superior con varias desviaciones con un 4, ligeramente desviado con un 5, y para tener un 7 o más, pues tendríamos que ver el cuello en vista posterior totalmente firme y sin un tipo de curvatura. Bueno, aquí vamos a ver algunas fotos también hechas con Photoshop, ¿vale? Vemos cuellos totalmente de ciervo, cuellos invertidos, cuellos idos. Aquí vemos varios ejemplos de cuello con diferentes casuísticas, cuellos muy masivos, con garganta muy pronunciada, golpes de hacha, cuello muy engrosado, hasta llegar a cuellos que estarían en 7, 8 o incluso 9. El cuello que veis a la derecha sería un cuello en el que puntuaríamos con una nota sobresaliente. Y aquí tenemos 3 ejemplos reales de caballos y arriba a la derecha una otra que tendrían una nota pues bastante alta en esta región. Seguimos con la región de Cruz Dorso Lomo. En esta no nos vamos a detener tanto, simplemente decir que es una región que debe estar proporcionada, musculada, para que el animal presente una fuerza y un sostenimiento correcto para poder desempeñar sus funciones, ya no solamente en un concurso, sino también para su vida y su adaptación al medio en el que se encuentre. Aquí en estas viñetas definimos según el patrón racial cuáles son las características propias del dorso según nuestro patrón y qué es lo que valoramos nosotros en esta región. Pues la cruz, su altura, longitud y posición, el dorso y sobre todo la proporción. Y la proporción más importante es esta frase que tenemos aquí entre las dos fotos, que el lomo debe de ser más corto que el dorso y el lomo también debe de ser más corto que la cruz, ¿vale? Para que esté bien proporcionado y el animal pues desarrolle bien sus funciones y su movimiento. Y también es muy importante valorar la línea superior en movimiento, no solo en estático, porque muchas veces en estático el animal puede tener una cruz dorsolomo excelente, súper bien musculada, pero que después sea incapaz de emplearla en movimiento. Por tanto, en ese caso no podríamos llegar a una nota de bueno, una nota de 7. Nos tendríamos por debajo. Aquí vemos lo mismo, ¿vale? El montaje hecho con ejemplares que tendrían la línea superior suspensa, desde un 3 a un 4. Aquí vemos animales que presentan una línea superior falta de musculatura, con el lomo desproporcionado, hasta llegar a esta foto que los animales pues ya tienen presentan la línea superior proporcionada, musculada, bien dirigida, etcétera, etcétera. Seguimos con la grupa, que la grupa es otra de las regiones que se considera racial, ya que el caballo español tiene una grupa muy definida por su anchura, redondez y la posición de la cola. En las viñetas volvemos a lo mismo. Nos define el patrón racial cómo tiene que ser la grupa perfecta en el caballo español. ¿Qué es lo que valoramos? Pues hay que valorar la longitud, la inclinación, la anchura, la musculatura, si presenta o no asimetría. Y es muy importante que la cola tenga su nacimiento por debajo de las caderas, ¿vale? De la línea de la cresta ilíaca, dicho con palabras un poco más técnicas. Los defectos y faltas que más presentan en la actualidad, pues son grupas con irregularidades, falta de redondez, algunas asimetrías, algunas angulaciones que no son muy correctas, nacimiento de la cola alto. Y es importante graduar los defectos, puesto que este caballo que vemos a la derecha, podemos decir que tiene la grupa partida. Por tanto, tiene que tener una nota más baja que el ejemplar tordo, que tiene una ligera discontinuidad y sería una grupa doble. El animal tordo tendría una nota de 5, mientras que el animal de capa negra pues tendría una nota suspensa porque es una grupa que no recoge el patrón racial y que lo considera un defecto penalizante. Y vemos algunos ejemplos de la valoración de la grupa en vista lateral, desde una grupa derribada a una grupa plana, a una irregular, a una grupa falta de redondez aquí en la nalga, a una grupa totalmente proporcionada y redondeada, que es la que tenemos que buscar en el caballo español. En la vista posterior, exactamente lo mismo. Vemos desde grupas asimétricas, grupas dobles, una grupa con ligera falta de musculatura en uno de los muslos, nacimiento de cola alto, y una grupa amplia y redondeada como es la que tenemos a la derecha.
Podemos ver la evolución de una grupa y otra. Aquí tenemos imagen de grupas que se pueden considerar raciales. Y el manual y el patrón racial hace también una apreciación de que las colas debe de tener abundante, larga y ondulada celda. Es muy típico del caballo español que tenga esa ondulación natural en sus crines y colas. Después, hablando ya de extremidades o de animal como especie, ¿vale? Hablamos de las extremidades anteriores, que una buena extremidad es tanto para un caballo de pura raza española como para un caballo anglo-árabe, hispano-árabe o de cualquier otra raza, ¿vale? Una buena extremidad se considera como a la especie del animal, porque un caballo que tenga poco hueso puede ser español, puede ser árabe, puede ser anglo-árabe. Siempre debe de presentar un mínimo de calidad para considerar esa extremidad correcta. ¿Qué es lo que valoramos en las extremidades anteriores? Pues valoramos la espalda, el brazo, el antebrazo, la rodilla, la caña y el tendón, la cuartilla, el menudillo y los cascos, ¿vale? ¿Qué es lo que valoramos? Pues longitud, angulación, proporción, paralelismo del brazo con el codo, la musculatura. Y en el pura raza española le damos también importancia a cómo emplea esta extremidad el animal en movimiento. Aquí vemos la valoración de las extremidades. Tenemos que evitar tener animales con defectos blandos y duros, ¿vale? En este caso vemos como en la foto se muestran Todo distintos hueso. huesos de distintos tamaños, ¿vale? Si es unilateral en una sola extremidad, pues puntuaríamos como 5 y para poder dar 7 o más debe de presentarse limpia sin ningún tipo de defecto blando o duro. Vamos a hacer lo mismo con esta extremidad. Empezar con una extremidad muy vertical, muy achaquillada, con un tendón degollado, siguiendo con una extremidad muy pobre de estructura ósea y falta de musculatura, espalda corta. Aquí vemos una pequeña ilustración de cómo tendríamos que ir mejorando esa extremidad con más musculatura, con mayor proporción, a llegar a esta imagen. Si comparamos, vamos a dar un poco hacia atrás. Estas primeras con estas últimas vemos que no tiene nada que ver. La que está a la derecha, vemos una espalda amplia, potente, musculada, con un antebrazo en forma cónica, tendones paralelos, buena cuartilla. Y aquí estaríamos ante notas de notable en adelante. Lo mismo pasa con la extremidad posterior. Aquí es donde se va a generar toda la energía, la fuerza y la impulsión que va a tener el animal en todos sus movimientos. Por tanto, debe ser una extremidad muy proporcionada y que esté bastante bien angulada para demostrar el potencial que el animal tiene. ¿Qué es lo que valoramos? El muslo, la nalga, la babilla, la pierna, el corvejón, la caña, el tendón, menudillo, cuartilla y casco. En el patrón racial nos viene definido cómo tiene que ser cada uno y cuáles son las longitudes, angulaciones y proporciones que debe tener. ¿Vale? Esto ya es un poco más técnico que tampoco nos vamos a detener mucho más. Lo que sí es muy importante, la salud articular de nuestros caballos. Tenemos un problema actualmente que hay muchos animales jóvenes que presentan, o bien por la sobrecarga de trabajo, por el sobrepeso que se les exige para los concursos, animales que se rompen, ¿no? Como se ha dicho de toda la vida. Por tanto, tenemos que hacer mucho hincapié y penalizar de manera muy drástica todo este tipo de defectos, sobre todo cuando se presentan animales jóvenes. Aquí vemos un pequeño vídeo de un animal joven que ya presenta pues esa bursitis o ese líquido en los corvejones. Por tanto, esto hay que penalizarlo de manera drástica. ¿Vale? Bueno, aquí vemos la valoración de las extremidades en vista frontal. Vemos distintos defectos hasta llegar a una extremidad como la de la derecha, que es la que tenemos que tener en mente todos los jueces para considerarlo como algo excelente. Y llegamos a los aplomos. Bueno, los aplomos son líneas imaginarias verticales que parten del hombro hacia el suelo y de la articulación femoral hasta el suelo. Vemos las distintas casuísticas de aplomos que podemos tener, tanto en vista lateral como en vista frontal, tanto del anterior como del posterior. Esto vamos a pasar un poco más rápido. Y también decir que es muy importante hacer una valoración del aplomo del animal en movimiento, porque hoy día con los herradores tan profesionales que hay, a lo mejor el animal cuando está en estático, observamos un aplomo de mucha calidad cuando realmente
nos presenta algún tipo de defecto. Por tanto, el animal cuando muestra su aplomo natural es cuando está en movimiento. El primer caballo que hemos visto, vemos cómo tiene ciertas desviaciones y rotación de la extremidad, mientras este segundo, pues, tiene una trayectoria de extremidades bastante más rectilínea y un aplomo, pues, bastante más correcto. Y una vez que es valorado en movimiento, pues lo valoramos de manera estática. Y hay que decir que un buen aplomo es tanto para un caballo de pura raza española como para cualquier animal en cualquier disciplina que se presente. Aquí tenemos lo mismo, ¿vale? Graduados los distintos defectos de aplomo en vista frontal y la valoración del aplomo en la extremidad posterior. Así es como debería de ser el animal. Después otra de las regiones que valoramos es el pecho tórax vientre, que es una cavidad muy voluminosa y que debe de presentarse musculado y con una apreciable proporción al resto del cuerpo. Aquí valoramos el pecho, el tórax y el vientre con sus distintas características propias de la raza. Y en Videoconferencia, estos ¿no? ejemplos, pues vamos a ver desde un pecho ojival a un pecho excesivamente ancho, otro muy estrecho, uno poco musculado, hasta llegar a un pecho proporcionado musculado y que cumple con las exigencias del patrón racial. Haciendo una valoración general del tórax, pecho y vientre, pues vemos un animal con el vientre muy recogido, muy agalgado, un vientre cilíndrico, un tórax abultado, un tórax muy recogido, hasta llegar a lo que sería la excelencia, ¿no? De lo que buscamos hoy día, que es un tórax con forma de óvalo, que esté proporcionado y ligeramente más recogido en los machos que en las hembras, que es lo que nuestro patrón nos dice. Y llegamos a las notas finales y quizás las más importantes, y creo que es la que tiene más vinculación con lo que nos va a comentar después Gregorio Aranda, ¿vale? Que es la condición general y armonía que presenta el caballo. Y esto hace referencia al aspecto general que nos presenta nuestro caballo cuando lo presentamos a cualquier concurso. ¿Y qué es lo que hay que analizar? Pues la proporción de regiones, la condición en la que se presenta el animal en cuanto a peso y lustre y demás. Este es el marco angular general que sirve tanto para el caballo español como para cualquier otra raza, ¿vale? Que si os fijáis son todos ángulos rectos y el caballo debe de encajar en esos ángulos. También es muy importante tener en cuenta que el codo debe de estar a la misma altura de la babilla, que la rodilla debe de estar a la misma altura del corvejón, etcétera, etcétera. Y que cumpla más o menos pues con estas angulaciones que están aquí predispuestas. Es importante que la relación de la cruz palomilla siempre sea ascendente o como máximo que esté igualada la palomilla con la cruz, que las regiones estén proporcionadas. Por ejemplo, la cabeza debe de tener aproximadamente la misma longitud que el cuello, que el dorso y que la grupa, que si el animal por el paso de cincha lo cortásemos tiene que tener la misma proporción que hasta el ijar y que hasta la nalga, y la profundidad torácica debe de ser casi la misma de la cruz al esternón y del esternón al suelo. ¿Dónde podemos fijarnos de las regiones que están musculadas o que están celulíticas? Es decir, si el animal está musculado, vamos a ver ese desarrollo muscular en la zona del dorso, el lomo, la grupa y la nalga. Mientras que si el animal se presenta en un estado de obesidad considerable, vamos a ver acopios de grasa en el cuello, en la zona de la cruz, en los costillares y en el lomo. ¿Cuál es la condición corporal que nosotros buscamos? La que se encuentra según esta escala entre el 5 y el 7, ¿vale? Entre el 5 y el 6 más bien. Que son animales en el que los depósitos grasos son apreciables en su mínima expresión y que se puede distinguir perfectamente todas las regiones. Aquí ponemos un caso un poco extremo. No queremos ni el animal de la izquierda ni el animal de la derecha. Queremos este animal, por ejemplo, se presenta excesivamente obeso, el estado de engrosamiento es muy excesivo, por tanto nosotros en la nota de condición general lo penalizamos, por muy buenas notas que tenga por regiones, como el animal se presente en este estado de carne, lo podemos penalizar perfectamente. No es que podemos, es que debemos de penalizarlo. Frente a este animal, que como podéis ver, al menos a mi juicio, la condición es óptima. Está perfectamente musculado, las regiones se ven perfectamente donde empieza y donde termina, y no se le ve apenas celulitis por ninguna de sus regiones. Y terminamos con la fidelidad racial. En este apartado valoramos la similitud que tiene el animal al prototipo que tenemos vigente según el ministerio.
¿Cuáles son las regiones que nos fijamos como regiones raciales? Pues hemos dicho que son la cabeza, el cuello, la grupa y también los movimientos. El índice corporal, nosotros en el caballo de pura raza española buscamos animales mediolíneos, que significa que tengan la misma longitud escapuloisquial que alzada la cruz. No podemos buscar ni un animal brevilíneo, ni animal longilíneo. ¿Apunta algo por ahí? Ah, vale. No podemos premiar la talla ante otras cualidades. Hubo una época que parecía que el caballo, cuanto más grande fuese, más puntos cogía. Pues no, tenemos que buscar un caballo que esté proporcionado, que cumpla con nuestro patrón y que según el patrón racial, el macho debe echar como máximo en 1,72 y la hembra en 1,70. También es importantísimo el carácter y el comportamiento de los ejemplares, que para cualquier disciplina que utilicemos el caballo, bien sea salto, doma vaquera, equitación de trabajo, enganche, doma clásica, pues el caballo tiene que tener un buen carácter y comportamiento para su fácil manejo. Que de eso, pues, el caballo de pura raza española es una de las cualidades que más destaca. Después, otra teoría que recoge nuestro manual es la relación aloídica, que significa lo siguiente, que si el animal presenta un perfil recto, va a tener una correlación con el resto de regiones tendente a la rectitud. Igual que cuando el perfil es cóncavo, pues las angulaciones van a estar un poco más pronunciadas. Y cuando tenemos un animal subconvexo, como es el pura raza española, el animal va a tender a tener todas sus regiones de manera redondeada, ¿vale? Va a ser regiones muy similares a la circunferencia. Tenemos animales que se descalifican por presentar manchas blancas y despigmentaciones a lo largo de su cuerpo. También en el morfológico las penalizamos. Y la valoración de la racialidad de los movimientos. ¿Vale? Aquí en la primera imagen vemos un ejemplar que presenta rasgos arábicos, que tiene poca elevación de rodillas frente a un animal que presenta características propias del PRE y ya presenta una buena elevación y buena rectitud en la trayectoria de sus extremidades y evitar el campaneo del que antes hemos hablado. Al igual que la valoración de la racialidad del movimiento en el tercio anterior, también tenemos que tener muy en cuenta el tercio posterior. En estas tres imágenes podemos ver los dos caballos, tanto de la izquierda como de la derecha, ejemplares que tienen falta de remetimiento, es decir, que hacen la flexión del corvejón totalmente fuera de la masa. Frente a la foto del ejemplar tordo que tenemos en el centro, que vemos cómo ejecuta la flexión del corvejón y de la pierna dentro de lo que es el eje de gravedad del animal. Por tanto, un animal que tenga buen remetimiento va a ser más fácil para cualquier ejercicio que haga. En esta foto podemos ver cómo el ejemplar tiene buena elevación del anterior y un buen remetimiento del posterior. En estas imágenes, que hay que decir que son todos caballos de pura raza española, si lo vemos en un cercado de cualquier finca, podemos decir que es cualquier raza menos de pura raza española por sus características étnicas más destacables. Mientras que si vemos animales con estas características, pues podemos identificar perfectamente que se trata de caballos españoles. ¿Vale? Y bueno, aquí hemos hecho un pequeño ejercicio para terminar, que vemos como este animal, si hacemos una valoración general tanto del prototipo racial como de la condición general, aquí vemos un ejemplar con el perfil de la cabeza subcóncavo, vemos un cuello muy masivo para ser una hembra, un dorso lomo largo, la grupa con falta de redondez, un tórax con poca profundidad. El aplomo de tanto de anteriores como de posteriores sería deseable que fuese más correcto. Si le hacemos una pequeña mejora a este animal y le cambiamos un poco sus características étnicas, pues vemos aquí ya un ejemplar con el perfil de la cabeza recto. El cuello nos gustaría un arqueamiento del borde superior un poco más definido para la pura raza española. Vemos que el lomo es muy largo en proporción al dorso y a la cruz. La grupa es corta. En el anterior vemos que el aplomo es bastante corvo. Pero bueno, si le hacemos otro retoque, ya lo mejoramos un poquito más. En este caso tenemos un ejemplar
que presenta el frente plana, pero, pero convexidad en el nasal. El cuello es un poco masivo, pero ya se asemeja más a lo que buscamos en el pura raza española. El dorso nos falta un poco de musculación y tal, pero es un poco más proporcionado. El tórax ya es mejor, el aplomo es un poco mejor. Si le damos otro retoque, ya este animal podría tener perfectamente en condición general y fidelidad racial 7 u 8, porque cumple perfectamente con todo lo que hemos estado definiendo. Y terminamos con el animal como sería perfecto, por así decirlo. Por suerte o por desgracia, tenemos que recurrir a las nuevas tecnologías para dibujar el caballo perfecto, porque es muy difícil que un animal cumpla con todos los requisitos que exigimos en un concurso y en nuestro sistema de valoración en el pura raza español. Pero bueno, aquí este animal en estas fotos pues cumple perfectamente con casi todos los parámetros de calidad que buscamos en la raza. Si hacemos un recorrido rápido del primer animal que vimos, vemos cómo va evolucionando hasta llegar a este animal. Pues por mi parte, simplemente que les animo a seguir descubriendo a la esencia y la magia de nuestro caballo, defendámoslo y cuidemos, conservemos la raza porque es nuestro legado. Y larga vida al caballo de pura raza española. Muchas Mira, gracias. yo antes, yo creo que antes de que empieces tú a hablar, vamos a ver si hay alguien que le interese alguna pregunta Claro contigo que sí. y depende de lo que sea, pues terminamos aquí y seguimos el próximo con lo tuyo, con otra conferencia. Si hay pocas preguntas, pues entonces tú podías hablar de lo tuyo. ¿Eh? Vamos a ver. Sí, Juan ¿Alguna Carlos. pregunta, por favor? Sí, Sí, Juan Carlos. ¿Quién eres? Eh, Decir soy José quién María soy. Gómez. si Soy quieres José déjame María Gómez. compartir para que nos veamos mejor las caras, ¿no? O si hay que buscar algo, ahora Bueno, lo buscamos aquí de bueno, manera más... pero busca- Sí, Mira, mi pregunta es sobre la gordura que presentan muchos ejemplares, sobre todo en SICAP, ¿no? ujú. Para mí eso es casi rozar el bienestar animal, es decir, que hay, sobre todo en yeguas, que están con mucha grasa, aunque estén movidas cada día y tengan su ejercicio diario y tal. Yo creo que habría que hacer una medición de peso en los animales, porque es que debería de castigarse el estar tan gruesos esos caballos, que luego al final lo que nos dan son laminitis y problemas. Sí, efectivamente es un problema que estamos intentando de acatar progresivamente. Ya el año pasado se penalizó bastante y se endurecieron un poco la normativa que regula el tema del sobrepeso. Y es verdad que el tema de pesar los animales, pues sería un poco complicado y un riesgo que los animales pasen por una báscula y demás, y que a lo mejor muchos ganaderos no están dispuestos a montar un animal de Bueno, máxima competición en SICAP. tú sabes que hay cintas métricas, que se la mide por el contorno y te da más o menos un 5% del peso corporal. O Ujú. incluso también sabes que hay una fórmula de multiplicar dos factores y por una numeración, no la voy a decir ahora aquí, y que también te da muy aproximado el peso corporal, ¿no? Ujú. Entonces, eso no creo, sobre todo la cinta te va a dar bueno, y las mediciones también, ¿no? Y yo creo Sí, que estos te va a animales, orientar un poco de si el animal está con sobrepeso o no. Pero bueno, claro, porque nosotros es además son algo animales, que tenemos muy en cuenta y que penalizamos con bastante mano dura en los distintos concursos. sí, Y porque es que, que que la idea por parte de la organización y de todo el sistema de juzgamiento del pura raza español es tender a eso, a intentar de eliminar el sobrepeso en la competición. Por lo que dice, por lo que acarrean problemas de articulaciones, de claro, extremidades, etcétera, etcétera. sí, sí, Así sí. que muchas gracias por tu observación. Nada, que va, esto es una participación y aquí lo que tenemos que participar, ¿eh? Y ya Venga. está. Otra pregunta, por favor. ¿Alguien tiene algo más que preguntar? Bueno, pregunto yo. Cristóbal levantó la mano. En la- Cristóbal. Sí, de pues Cristóbal. que active el micro, ¿no? Cristóbal, abre el micro. Cristóbal, tienes cerrado tu micro. ¿Tú quieres preguntar algo?
No, yo no he hablado. Ah, vale. Levantaste la mano. Bueno, Nosotros pues tenemos la cámara cortada, ¿no? ¿hay alguien que tenga interés en otra pregunta? Si no, pregunto yo. Antes hablamos en el Sí. paso de la V para que Sí. fuera correcto, pero de la huella no hemos hablado. ¿Debe el caballo pasar su huella en el caballo español o Claro. con que la pise es suficiente o no llegar? Que Bueno, la en la V, ¿qué sobrehuella- pasa? la V es señal de mecánica correcta. Después, que tenga amplitud o no en el paso, que sería como un extra para pasar del aceptable, que sería el 6, pues cuanto más sobrehuella tenga, pues es señal de calidad, siempre y cuando toda la mecánica y demás siga correcta. Por tanto, si el animal pisa sobre la huella, tendría un 6, y si tiene sobrehuella, pues ya podría llegar a abrir la barrera del 7, 8, el 9 o el 10. Después otra cosa. He visto que tenéis una cantidad de parámetros tremendo para Para distintas jugar. regiones, sí. ¿Qué tiempo tenéis para jugar? Nosotros tenemos, para valorar los movimientos, tenemos 2 minutos 15 segundos, y después el tiempo para valorar el animal en estático no está reglamentado, pero la media está entre 5 y 7 minutos. ¿Y con eso crees que tienes suficiente para verlo todo o hay que tener una visión? Hay que tener una visión bastante ágil y bastante mecanizada para poder valorar todos esos parámetros en el menor tiempo posible. Hay animales que lo ponen un poco más fácil porque tienen las regiones más definidas y es más fácil ver todas esas proporciones, angulaciones, longitudes y demás, mientras que hay otros animales que hay que detenerse un poco más y buscar distintos puntos de referencia para comprobar que las angulaciones que tú estás percibiendo pues son Sí, más o menos ese correctas. problema también lo tenemos si da tiempo que hablar En el enganche, en el claro. enganche, que tenemos muy poco tiempo los jueces para jugar, son 3 minutos, y en Ajá. 3 minutos tiene que definir una cantidad de visión. Pero Así es. entonces el juez es un señor que tiene que estar muy bravo, que lo que tiene que hacer es que con su visión sola ya ha marcado el estándar racial. El Ujú. estándar racial perdona, que eso ya hace muchos años que estuve metido en el tema este. Sí. ¿Quién ha definido concretamente el estándar racial actual del caballo español? ¿Quién lo ha definido? Bueno, ANCE es la que se encarga con todos sus técnicos en colaboración con el libro genealógico, el programa de mejora, jueces, comité técnico de jueces y demás, de llegar a un acuerdo y de definir cuál es el camino que la raza debe de seguir para ir progresando. Es lo que se está buscando y es la selección que se está haciendo. Y el último parámetro, ¿eso se ha ido modificando? Sí, la última modificación es del 2021. No entiendo, por eso te digo, Es reciente. perfecto. Y después tú tienes aquí, has dicho dos, que para macho el ideal sería máximo 1,70. Máximo 1,72. Es lo que marca el patrón racial. Patrón racial. Y la yegua 1,70. Y la lleva máximo 1,70. 1,70, correcto. Sin embargo, estamos viendo que caballos españoles estamos ya teniendo 1,80 y por ahí. Claro, Y- bueno, y, Pero 80 no. 80 no hay caballo. es muy difícil. ¿eh? Igual después en el tema de libro genealógico, en la reglamentación de las valoraciones básicas, tenemos un mínimo para que el Sí. animal tiene, creo que 1,52 las hembras y 1,54, que no estaba Pedro aquí, pero no. Entonces, el 1,62, ¿cómo está? Interviene, ponte para que te vean y el micro. Este de aquí. La media de la alzada a la cruz en las últimas generaciones de los caballos que tenemos valorados está en 159 centímetros en la hembra y 1,61 en los machos. Esa es la media de la raza. Sí es cierto que, bueno, pues en los extremos se encuentran animales y podemos ver animales de 180, etcétera, pero no es... no Y es animales normal. suspendidos O sea, por. que lo ideal son mis caballos que tienen 1,62 y no me lo valoran bien los jueces. No, No, pero, con la pregunta, pero por se favor. presentan en el otro lado, que también lo tienen que saber, ¿sabes? O sea, el Mira, caballo cuando se pueda. es notable porque si leéis, a mí es que me está entusiasmando últimamente ver lo que hicimos en América, que fue impresionante y nos hemos creído toda nuestra leyenda negra. Y es que los caballos que se importaron en aquella época a América, que era el caballo andaluz, el que andaba por nuestro río Guadalquivir, pues tenía 1,20 y 1,30. Esa es la medida del caballo en aquella época. Claro, los hombres también medían 1,20 y 1,30, ¿no? Por su caballo. Pero que el caballo, como ha ido subiendo. Sí, y el caballo. También hay que tener en cuenta Habría que ver a Goyo, que tiene mi altura prácticamente, montado en un caballo de 1,20, 1,30, y vamos a parecer San José montado en la borriquita.
Claro, es que el problema es que la demanda que hay para los ganaderos son caballos para gente que pasa de un 80. En Europa tienen más altura que nosotros. Entonces tenemos que criar caballos que se puedan vender y que tengan utilidad para gente que Sí. mide un poquito No sé, más. no sé si Paco, Paco del Águila está todavía aquí o se ha hartado y se ha quitado cuando yo, como no para de trabajar un momento, no está allá. Pero que claro, es su hijo, por ejemplo, o él, que miden tantísimo esa altura tan enorme, pues claro, se tiene que montar caballo grande. Claro. Yo- Pero si lo pasamos al enganche, cuando compramos, intentamos buscar chisteras o bombines antiguos para los concursos de tradición, es que no hay, es que no Claro. existían, es que eran de 57, 56, 55 las tallas. sí. Ahora mismo la talla normal es un 60, unos 59, un 60, ¿no? Ni coches adaptados para gente alta. Claro, es que ha cambiado, el mundo ha evolucionado. Evoluciona. Pero lo de un 80, de verdad que es que Oye, son las 9:05. ¿Os parece que hablemos de un poquito de la otra presentación para que veáis la diferencia o estamos hartos ya? Solamente una pregunta, si es posible. Sí. El tema de la oreja. Últimamente veo que los concursos morfológicos, las puntas las llevan hacia adentro y otras menos. ¿Ahí en qué calificación tiene? ¿Se refiere usted ha dicho a la punta de las orejas? Sí, Bueno, las orejas según el patrón racial deben mantener el paralelismo. Por tanto, si la punta de la oreja mira hacia adentro, es un defecto que hay que penalizarlo. ¿y qué puntuación tendría? Apenas- Pues miren, si el perfil es subconvexo, que estaríamos en un 7, pues se le restaría medio punto a un punto en función del grado de tenaza que tenga ese animal en la oreja. De acuerdo, gracias. Nada. Más cosas. ¿Qué os parece? Damos 20 minutillos más y hablamos de los... lo que tú quieras. ¿Eh? Como queráis. Yo encantado. Venga, pues venga. Sí, 20 minutillos más vamos a hablar de... Voy entonces rápido, ¿no? Yo me salto la presentación de Goyo, que la sabéis todos. Perfecto. Claro, dámela. Y la comparto. desde Bueno, aquí, voy ¿no? hablando un poquito y después ponemos la fotografía al final, ¿no? Si alguien quiere alguna consulta. La parte que a mí me toca hoy, después de la fantástica exposición de Juan Carlos sobre el caballo de pura raza española, que lo conocemos todos y creo que es el caballo ideal para el enganche, por lo menos lo creo yo. Lo que me toca a mí de hablar es de la importancia del équido, donde entran caballos, mulos, asnos, pony, en concursos de exhibición y concursos de tradición. La verdad que ¿Todas estas pensamos... son las fotos? Pensamos que es lo mismo, pero hay una gran diferencia. En los concursos de exhibición tenemos para juzgar cinco puntos, digamos, estáticos y la fase B, que es el movimiento, que también el caballo tendría una gran importancia. De los 5 puntos principales de la ficha de juzgamiento, el caballo, yo creo que es muy importante, o el équido, porque interviene en 3 puntos. Interviene en la inspección de conjunto, es decir, cuando vemos el carruaje, ya estamos viendo el caballo. Interviene en la parte suya, que es équidos, interviene también en la guarnición, en el ajuste de las guarniciones. Depende del caballo, como sea el caballo, pues puntuará más o menos. Estamos viendo y bueno, y después en el punto número 6, en lo que es sí, la fase B, pero vamos, voy poniéndola si quieres o la ponemos al final. La fase B, la ficha pone unos movimientos a ejecutar y evidentemente el caballo es parte importantísima. Hablando ya del équido, tenemos que tener en cuenta la belleza, la calidad del animal, homogeneidad, siempre he tenido en cuenta que es a partir de 2 caballos. Digamos que es la conformación y la capa. La ausencia de taras, rosaduras, cortes de efecto, el estado de pelo, que esté el pelo asentado, el pelo de invierno no debe aparecer, sería peor, la limpieza fundamental, calidad de los herrajes. Actualmente permitimos que los caballos vayan descalzos, pueden ir descalzos en los concursos de exhibición y de tradición, pero siempre que estén bien aplomados. Y después la actitud frente al juez. El caballo tiene que estar estático, inmóvil, sin mostrar ningún nerviosismo, y esa parte penalizaría tanto en la impresión de conjunto, que es uno de los puntos, como en la ficha de équidos. Después tenemos que tener en cuenta que en los concursos de tradición el caballo juega un papel importantísimo, puesto que aparte del juzgamiento a pie parado, donde entran todos los elementos, carruajes, guarniciones, pasajeros y cocheros, hay una parte que es de recorrido, que si el caballo
funciona bien, está domado, tiene predisposición al trabajo, pues hará unos pasos obligados bastante más correctos que si el caballo pues lo llevamos con poca doma, ¿no? Y después tenemos la maneabilidad, los bolos en los concursos de tradición, donde el caballo es pieza fundamental, la doma del caballo es pieza fundamental para que tire menos número de bolas, penalizará bastante menos. Ahí hay algunos, yo no he puesto fotografías actuales, primero por no herir sensibilidades, he puesto fotografías antiguas en las que se ven presentaciones antiguas. Yo estoy contentísimo, perdón, hago un inciso, cuando ha puesto los defectos de caballos españoles que no salió ninguno mío, estaba asustadísimo, de verdad. Tampoco ha salido ninguno de los buenos, pero bueno. Ninguno conocido. Entonces, aquí hay presentaciones, estas son fotografías antiguas cogidas de internet, en la que vemos las presentaciones que hay de los coches parados, ¿no? En la fotografía primera que está arriba vemos los caballos aplomados, los caballos están proporcionados con el coche, eso es un charaván, hay dos trenes, es un coche largo donde entran muchos pasajeros y evidentemente tiene que tener mucha tracción, mucho motor y necesita dos trenes de caballo, 4 caballos. Pero aparte la proporcionalidad que hemos hablado anteriormente, la fotografía tiene que ser los trenes comparables con el volumen del coche. La fotografía de abajo, que la mueves un poquito, No, la estás moviendo tú. Eso es un coche pequeño, es una carretera de pony y va enganchada con un caballo diminuto, un caballo pequeño, pero prácticamente es una proporción exacta de lo que es carruaje con el tren, con lo que es el caballo. Vamos pasando fotografía y vamos comentando fotografía. Aquí 3/4 de lo mismo. Esto es un Hansom Cab, un coche inglés, y el caballo prácticamente tiene la misma longitud que el carruaje, ¿no? En esta fotografía vemos que esto es un coche de trabajo, no es un concurso, no es la presentación de un concurso, y vemos que el caballo no está trenzado. Referente a los trenzados, hay que decir que el reglamento de la IA, de la Asociación Internacional de Enganche de Tradición, dice que el caballo no ni puntúa ni despuntúa el trenzado, se pueden presentar con los pelos sueltos. Lo que ocurre que cuando ciertos jueces que entendemos que sería penalizado si está trenzado y está mal trenzado, pero yo siempre pongo un poquito más de nota, primero por la dedicación, el esfuerzo que es trenzar un caballo. Estamos hablando que son 45 minutos por caballo. 4 caballos pues se come media mañana. Entonces habrá que premiar si están bien trenzados. En este caso es un coche de trabajo, una fotografía antigua y está el coche pues normal. Esta fotografía la he puesto por el tema de la proporcionalidad. Esto es un caballo, un 3/4, un caballo Harney, un caballo un poquito de media alzada, de unos 40 y pico. Yo creo que el Harney es pony, sí, ¿no, Ramón? No tiene por qué, pero Hay pony Harney, ¿no? pone. Y veían enganchado un tono. La proporción es perfecta. Ahí vemos que el caballo está bien presentado, está limpio, tiene brillo en el pelo, está inmóvil, con atención al cochero, a la auriga, para que cuando tengamos que salir, pues el caballo esté atento, ¿no? Pasamos, sí. Eso tendría un defecto que está la vara para arriba, y te das cuenta, no está compensado. Bueno, sí, pero fíjate tú, yo, No está compensado, si te no, fijas. yo estoy de acuerdo contigo de que las varas están para arriba, pero fíjate, las varas para arriba no le provocan al caballo ningún daño, pero si estuviesen las varas para abajo, todo el peso del carruaje recae sobre la cruz del caballo y le estaríamos haciendo un daño en la cruz. De hecho, vemos muchos caballos con las cruces marcadas y un caballo no se marca la cruz yendo hacia adelante, se marca porque el peso o de la lanza porque esté muy baja o de las varas porque pesan. Es decir, que está parado, seguramente el coche en movimiento esté equilibrado. Hombre, ahí hay una cosa que me extraña muchísimo en esta fotografía, yo lo he comentado muchísimas veces con amigos, que carece de martingala, de gamarra, que es una pieza fundamental para una limonera. No tiene ni retranca ni tiene martingala. ¿Qué ocurre? Que cuando vaya a frenar, el collerón se le sale por la cabeza y la retranca, al no tenerla, pues no... Pero bueno, son fotografías antiguas, ¿no? Pero es una buena, digamos, una buena presentación de lo que es un coche de caballo estático, ¿no? Esta es otra presentación con una pieza que actualmente no utilizamos por el tema de la crueldad, que es el engallador. Las fotografías antiguas de coches de cierta calidad, de cierto estatus social de su propietario, los caballos se presentan con las caras arriba y tal. Eso tenía dos, en este caso sería por belleza, porque el caballo esté con la cara arriba, pero en coches pesados, en COA, era por seguridad para el frenado.
Es decir, el caballo cuando lleva mucho peso detrás y le tira de la rienda, tienden a echar la cabeza abajo y a no parar. Con el engallador es imposible, el caballo está bastante más puesto en la mano en los frenados, ¿no? En las retenidas. Esto es otro claro ejemplo de una buena presentación y de un equilibrio entre lo que es el carruaje y lo que es el caballo. Aquí en este caso el caballo está sin trenzar, puntuaría perfectamente y la proporción es adecuada. Esta presentación es con engallador, es un concurso en Inglaterra y a principio pone 1908, principio de tal, y es una buena presentación con engallador. El caballo tiene buena capa, buen pelo, predisposición, el lacayo está separado 1 metro del caballo y la impresión de conjunto es muy buena. Y vemos que también es distinto a lo de ahora, ¿eh? Porque ahora están los caballos abiertos por completo, lo formaban así, raro, muy abiertos de pies y manos. Eso era también porque por seguridad, un caballo así para andar le cuesta más trabajo que se hace para Sí. andando, ¿eh? Bueno, y también hay muchas fotografías que hemos estado viendo que son de caballos Morgan, caballos americanos, que la conformación suya en las presentaciones de los concursos morfológicos eran el Hackney y el Morgan como galgos, como abiertos, o como se presentan los Doberman, que llevan los posteriores muy atrás. Perdona que te diga, yo he oído muchas veces que el caballo de enganche debía ser más largo. No tiene que estar dentro del cuadrado del caballo. Tiene su lógica. A nivel estético no es bonito un caballo largo dentro del coche, ¿no? Porque se come mucho coche, ocupa mucho espacio. Pero sí es verdad que a nivel funcional, en movimiento, avanza mucho más espacio. Ten en cuenta que el coche de caballo en esa época era o un elemento de estatus social, o un elemento de trabajo, o un elemento deportivo. Y excepto en el de estatus social, en los otros dos tenía que ser un caballo, tenía que avanzar muchos metros. También de ahí las ruedas grandes. Se utilizaban ruedas más grandes si el coche era para desempeñar un traslado entre dos localidades, porque avanzaba mucho, ¿no? Avanzaba mucho. El caballo era más largo. ¿Qué ha pasado? Yo pienso que quizás con los concursos completos de enganches, el caballo tiene una ventaja del caballo largo, que avanza más y con los kilómetros que hay que hacer y tal, el caballo se ha reducido. En nuestra época al principio eran 25 kilómetros que había que hacer, ahora También. se hacen 6 solo. Bueno, pero sin embargo, también ha cambiado la filosofía, pero en los obstáculos, un caballo corto más chico se mete mejor que un caballo largo. Tienes O sea toda la que, razón. sin embargo, ahora parece ser que la tendencia también otra vez a los obstáculos grandes, porque lo importante es la velocidad. No sé, son Bueno, modas, sí, el son caballo, modas que se tienen que ir adaptando el caballo claro. a lo que quieres hacer. Si lo que quieres es avanzar, como tú decías, viajar, por lo que te interesa un caballo grande, largo, que meta los pies y vamos para adelante. Sí, mira, si tienes toda la razón, mira, si ves vídeos del Campeonato del Mundo de los Juegos Costes Mundiales del 88, los caballos que se utilizaban eran caballos centroeuropeos y KW. Hoy día es impensable utilizar un KW para completo porque son caballos que no tienen flexibilidad, que lo que hacen es avanzar mucho, pero después no tienen los obstáculos, son mucho más pequeños, perdón, mucho más grande, pero más técnico, y la maniobrabilidad es mucho más reducida. Todos los conos están Sí. muy pegados. Entonces necesitan caballos más medianos, más ágiles y más rápidos. ¿Pasamos la foto? Esta otra foto, la he puesto por curiosa. Esta es una foto en la que quizá haya una desproporción entre lo que es el équido, el caballo y el coche. Es un speeder, y el caballo aparte la he cogido porque tiene una guarnición un poquito singular. Es el pecho petral con una protección que es muy parecida a la húngara, ¿no? Al collerón alemán húngaro que hay. Y después tenía también la curiosidad que iba enganchado, no llevaba volea, va directamente al coche, lo que hace que el caballo pues se queme las espaldas, ¿no? Que a lo mejor por eso lleva la protección, porque el caballo se quema. Aquí hay una desproporción entre el caballo y el coche, y hay una presentación de poca calidad en el pelaje del caballo. Claro. Esta es una presentación de un COA en la que, lo hemos hablado anteriormente, en los COAs antiguamente se presentaban, lo llevaba el propietario, era un coche deportivo, pasa de ser coche de transporte de viajeros, coche correo, coche de transporte de viajeros, y acaba siendo un coche deportivo. ¿Y qué es lo que ocurría? Que el que conducía no era un señor que estaba todos los días subiendo al pescante. Entonces, ¿qué se utilizaba? Se utilizaban los engalladores. Son presentaciones con los caballos más abiertos y las caras más arriba.
Esto sería por seguridad más que por estética, ¿no? Aquí vemos, yo creo que es la foto muy parecida a la foto anterior, porque el caballo creo que es el mismo, ¿no? Es otro speeder enganchado en tronco con el mismo caballo. La presentación de aplomos es correcta en el caballo, los caballos están atentos a la mano del cochero para iniciar la marcha en el momento que lo solicite, pero es verdad que tiene como una falta de calidad en el pelaje. Goyo, ¿no vemos ahí que las lanzas, tanto en esta imagen como en la anterior, las lanzas van muy por delante de las caras de los caballos? Sí, pero tiene su explicación. ¿Quién habla? Que no. María. José María. José María Gómez. Tiene su explicación. En cuestión técnica, el coche es mucho más seguro si la lanza es más larga. ¿Por qué? Porque tiene menos riesgo de que el caballo toque con los posteriores la varaguardia o el pescante. Las lanzas largas lo que hacen es que el caballo retenga ante el coche. La proporción de la lanza es muy sencilla. La lanza se hace la longitud del caballo, si el caballo mide un 80 de alto, a la cruz, técnicamente tiene que medir un 80 de pecho a grupa. Le suma 50 centímetros de pecho a punta de lanza, 40 centímetros de nalga a vara guardia y después le tienes que meter la largura que tenga de vara guardia a casquillo del timón. Y esa sería como se sacan las lanzas. De todas maneras, las lanzas antiguas eran todas mucho más largas. Yo creo que tienen la ventaja, además, para girar y para todo, porque van tensas, ¿eh? Pero si es por Y frenar. van tensas y entonces van al derecho. Y sin embargo, hoy día, como las han retrasado, eso la culpa la ha tenido el completo, al poner la lanza muy pequeña a la altura del pecho del caballo, pues el giro para que no dé la lanza en los obstáculos. Tiene otra explicación. ¿Sabes? Tiene Bueno, otra. eso es la que yo tengo en principio. Al tú al cortar la lanza, los obstáculos, pero el caballo va mucho más suelto, no te Sí, duda. pero mira, Sin tiene una. embargo, ahí va, el caballo va, como tú lo estires bien el caballo, va cogido Sí, perfectamente. va a coger perfectamente. Pero mira, tiene una explicación a nivel de doma, a nivel de guía. Esos caballos son herramientas de trabajo. Nos trasladamos a 1908, que era la foto anterior. Son herramientas de trabajo donde el caballo era un elemento que se podía sustituir sin ningún cariño, porque era para trabajar. Las lanzas largas lo que hace es que los caballos no lleven las caras en las verticales, porque van huyéndole al golpe en la boca. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros reducimos la lanza para que el caballo cuando se mueva, la lanza no le dé en la boca o no tenga miedo. Entonces, lo podemos llevar en la vertical. Las fotografías antiguas no ves un caballo trotando con una lanza larga y la cara en la vertical. Es por tema de que ha evolucionado la forma de guiar. Esto, claro, es una lanza muy larga. También es cierto que esta lanza, por ejemplo, está para engancharla con 4 caballos, tiene cuello cisne. Al llevar voleas, si estuviese muy cerca del pecho del caballo, la volea al rebotar en el trote o en el paso molestaría al caballo, ¿no? Pero es cierto que son más largas las lanzas antiguas. Claro. Pásala si quieres. Esa fotografía la he puesto porque es una fantástica presentación. Tanto coche, cochero, ayudante, lacayo, guarniciones, caballos. Son caballos que están con una expresión fantástica. ¿Es media gala o media gala? ¿No? Eso yo te diría que es gala. Eso es gala. Las guarniciones son de gala, el coche es de gala y los caballos, pues bueno. Esta es una presentación de una señora, fíjate, el detalle es una limonera con engallador, pero entiendo que la señora no tiene fuerza suficiente para parar el caballo si agachase la cabeza. Entonces, por eso lleva el engallador. Y está abierto también. También con el engallador es muy difícil que el caballo esté en el cuadrado que tú has contado antes perfecto, porque el caballo está aquí. Tiene el cuello invertido, la nuca arriba, ¿no? Natural, exacto. Pero estos caballos, es verdad que cuando con 8, 9, 10 años están rotos, trabajando con las caras donde las llevaban. Quedan 5 minutos. Esto es una presentación de un coche de 2 ruedas con un caballo redondo, un caballo más armónico, no tiene engallador, está suelto, está como más libre, ¿no? Pasamos, si quieres vamos viendo alguna curiosa. Aquí hay una desproporción, esta foto la he puesto porque mira, eso es un ómnibus o una, no, parece que es una tapiciera vagoneta con palio, ¿no? Pero fíjate, es un coche más grande que el caballo. Este coche a lo mejor podría llevar 2 caballos más medianos y en cambio le han puesto un caballo más grande, ¿no? Esto es una presentación de un coche normal, una lanza larga también, con engalladores, un coche de servicio, un Landau, si no me equivoco.
Y bueno, no tiene más. Esto es un coche más pequeño, es un Duque enganchado con pescante, tiene la particularidad que tiene el perro al lado del cochero, ¿no? Pero el caballo está cuadrado, está sentado, está dispuesto a salir andando, como ha dicho Ramón antes. Hanson Cab, aquí si ves, mira, Ramón, aquí lleva los Hanson Cab, aunque son coches de 2 ruedas, pues suelen estar entre 450 y 500 kilos. Estos coches están fabricados para que en el momento de la carga y la descarga de pasajeros estén las varas contrapesadas hacia arriba. Una jardinera, una vagonetita, ¿no? Enganchar limonera con una buena presentación, con un caballo limpio. Esa pasará, eso es Hanson Cab. Esto pásalo. Eso es una presentación normal, de un coche americano de uso diario, ¿no? Ya. ¿Cortamos? Quedan- Bueno, ¿Alguna cortamos la pregunta, alguna pregunta sobre esto? Sobre los caballos. Yo creo que hemos hablado más de lo que es la presentación del conjunto, lo que has hablado, que del propio caballo en sí de enganche. ¿Eh? No, bueno, que de caballo enganche más fotos, te quiero decir, pero... No, pero sí no que- fotos. Hay que ver qué características son las ideales para un caballo de enganche. bueno, Porque sí. no tiene de cualquier tipo Pues, de pues carga. mira, un caballo de enganche, el ideal sería el buen caballo de equitación con un plus de motor, porque está claro que el caballo de equitación soporta un peso de 80, 90 o 70 kilos y el caballo arrastra muchísimo más. Entonces, para mí es más importante, yo creo que es más complicado encontrar un buen caballo de enganche para trabajar que un caballo de equitación. Valen bastante menos, se encuentran menos caballos buenos para enganche. Con Bueno, millones de gracias. perdón, te voy a decir una cosa que no se me olvide, que para mí el caballo ideal para enganche es el caballo de pura raza española, que aparte se utiliza en muchas partes, en muchos países de Europa. Yo te digo, hombre, yo soy un enamorado igual que tú del caballo español, pero el caballo español creo que para tradición es el ideal. A completo se ha demostrado que no. Porque cuando hemos ido al mundo, no, por desgracia, los campeones de España no han quedado mínimo del 40 para abajo. ¿Sabes? Nunca. O sea que eso es triste. O sea que el caballo español parece ser que no es el ideal para el completo, pero sí es para el caballo, sí. Para la tradición el número 1, para mi gusto. ¿Sabes? Vale. Sí, perdón. No, yo lo vivo Sí, hay una pregunta. en la pantalla. Gracias a los ponentes. ¿Eso es la pregunta? No, eso es... Gracias a todos los ponentes, buenas noches. Mi pregunta es, ¿penalizan la yegua? Ah, ¿Será que le cae? pero dicen el enganche. No. Pero penaliza las yeguas tusadas, No. peladas. ¿Sí? Ah, pues nosotros no. Yo como juez nunca la he visto yegua, pues puede ir perfectamente. Pues tengo un defecto como juez. Bueno, pues ya lo sabemos. Bueno, ¿qué te digo? ¿Eso quién le ha preguntado? Manuel Duque. Sí, en el enganche. Bueno, si tenemos en cuenta que el trenzado ni suma ni resta, debería No. de ser. El trenzado no suma. El Pregunta a la anglada de este Sí. accidente. Que te iba a decir una cosa, el trenzado, el criterio que hemos tenido siempre en los Juegos Internacionales es que no puntúa, es decir, despuntúa si está mal hecho. Pero si está bien hecho, no puntúa más que uno sin esa. Aunque tú como eres que trenza, pues siempre yo me tengo que dar punto. Yo lo tengo en cuenta, ¿eh? Si Sí, está claro bien que lo tienes en trenzado. cuenta, pero la verdad es que no, porque en Europa no se trenza los caballos. Los caballos no se trenzaban No todos se los días trenzaban. para salir a... O sea, bueno, o ¿Qué sea que dirías por eso, de- pero como medio de transporte, porque es que era una barbaridad. No. Si tiene que trenzar los No caballos, sabe. todo el rato, no, No. el caballo tiene que estar listo para... listo pasa ahí en el momento determinado. Pero ahora Pero- solo sabéis mejor que concursar, porque Bueno. trenzando. Pues Señores, que 1 hora por doy caballo. las gracias a todo el mundo por la paciencia que habéis tenido con nosotros. ¿El qué? No, es que la calcera tiene que llevar nudo. Tiene que llevar nudo. Es parte de la presentación de la calcera. Tiene que llevar el nudo con el atacola o sin el atacola. ¿Qué te iba a decir? Que le doy las gracias a vosotros la paciencia que habéis tenido por la media hora que hemos tenido por estar sin vosotros, pues la técnica es la técnica, y después la gracia a los ponentes, en fin, Gracias a ustedes. por habernos dedicado una tarde hacia nosotros. ¿Qué? ¿Eh? Vamos a otro. Venga. Bueno, y
y en presencia vuestra, si soy capaz de abrir esto, le vamos a imponer el emblema nuestro de plata a nuestro ponente. A ti, Nicolio, no te doy nada, pues ya lo tienes todo. A mí me da el talón. Ya lo tienes todo. ¿Eh? A ver, yo creo que era mejor una señora que tiene más habilidad. Es para acá, tú. No puedo ponerme. Pero ya está puesto. No, ahí. Se cayó. Menos mal que se está metido aquí dentro del chisme. Ojo, ya no hay manera. Bueno, sí. Señores, Muchas gracias. muchas gracias, ahora te lo ponemos. Y muchísimas gracias. Y también volvemos a dar las gracias a la empresa Wake Up, que es la que de Manolo Valencia, que nos presta siempre ¿cómo se llama esto? La plataforma de Zoom. La plataforma para poder hablar. Señoras y señores, buenas tardes. Muchísimas gracias por Buenas noches. acompañarnos. Gracias. Adiós, muchísimas Adiós. gracias. Buenas Buenas noches y Y el gracias. Roman a menos para nosotros ha sido Gracias. Enhorabuena a los ponentes. Buenas noches, muchas gracias. Pues te lo dije. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Lo tienes ahí? Yo creo que se está metiendo en el bolsillo. Sí, sí, aquí lo vamos. Si no tengo yo aquí otro para